Y Señor, y eso es lo que queremos, Señor, más de ti, Señor, en esta noche, Señor. Conocerte más, Señor, conocer más de tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Ser guiados por ti, ser tocados por ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Ponemos en tus manos el tiempo de enseñanza, Señor, y confiamos en que tú quieres hablarnos, Señor, transformarnos, Señor, redarguirnos, corregirnos si es necesario, Señor, instruirnos en justicia. Queremos estar preparados para toda buena obra, y tu palabra, Señor, está hecha para eso, para prepararnos, Señor. Muéstranos, Señor, una vez más tu amor, tu gracia, Señor, y revélanos tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma asiento. Hay algunos libros muy buenos acerca del Espíritu Santo, hay otros libros muy malos. Y creo que hay alguna manera de darnos cuenta de si un libro puede ser de gran bendición para nosotros. Decía mi pastor, checa cuánta Biblia tiene el libro, cuántos versículos tiene el libro, ¿no? Y creo que de esa manera puede ser algo muy interesante, ¿no? El poder leerlo. Hay un libro muy interesante de Francis Chan que se llama El Dios Olvidado y hace referencia al Espíritu Santo. Y él dice así en una parte de su libro: la iglesia está destinada a ser un hermoso lugar de comunidad, un lugar donde recursos son compartidos y donde si uno sufre, todos sufren, un lugar donde si uno se goza, todos se gozan, donde todos experimentan amor verdadero y aceptación en medio de una gran honestidad acerca de nuestro quebrantamiento. Pero esta no es la forma en que se describe una iglesia hoy en día. Sin el Espíritu Santo en nosotros, obrando en nosotros, guiándonos, viviendo y amando en y a través de nosotros, no seremos ese tipo de iglesia o de comunidad. No es posible sin el Espíritu. Es posible, sí, que entristezcamos, apaguemos el Espíritu en nosotros y en la iglesia. Sin el Espíritu Santo no se ve, si el Espíritu Santo no se ve activo en nuestras vidas. Y creo que es cierto. La iglesia es un lugar hermoso. La iglesia debe de ser ese lugar donde te sientes cómodo, donde te sientes aceptado, donde puedes recibir su amor y dar su amor. Pero muchas veces no es así, ¿no? ¿Te acuerdas de la primera noche que vimos Hechos capítulo 8? Vamos a revisar un poco algunas cosas alrededor de lo que vimos. En Hechos 8 nos hicimos la pregunta acerca de si vimos a Felipe y vimos a los apóstoles Pedro y Juan ir a Samaria y orar por las personas, y recibieron el Espíritu Santo. Pero hay un personaje en medio de todo esto, de la comunidad de Samaria, muy interesante, un hombre llamado Simón, que no es Simón Pedro, sino es Simón a quien se le conoce como Simón el Mago. Mira lo que dice ahí en Samaria. En Samaria Felipe había llegado, predicaba a Cristo, la gente escuchaba y oían y veían las señales. Y en el verso 9 dice de esta manera: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado, dice, mucho tiempo, ¿no? Entonces está este personaje en medio de esta comunidad que está creyendo en el Señor, que se está entregando a Cristo por el testimonio de Felipe, porque Felipe predicaba a Cristo. Pero este hombre se había hecho pasar por algún grande y engañando a la gente. La gente estaba confundida y creía que lo que hacía Simón era el gran poder de Dios, ¿no? Pero solamente era, dice aquí, artes mágicas con las que había engañado durante todo este tiempo. En el verso 12 dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba, dice, atónito. O sea, veía lo que estaba sucediendo y Simón estaba impresionado. Ahora toda la gente alrededor creían
que Simón era el gran poder de Dios, ¿no? Pero Simón sabe que ha estado engañando a la gente. Entonces, para él está viendo estas cosas y está tratando de cachar el truco, ¿no? ¿Cómo le hace, no? Yo lo hago de esta manera, él cómo lo hace, ¿no? Pero llama la atención que dice creyó, él mismo creyó y se bautizó y se pegó a Felipe, ¿no? Para observar, para ver, estaba, dice ahí, atónito, ¿no? En los versículos 14 al 17 son los que leímos la primera noche, donde mandan llamar a los apóstoles, oyeron que en Samaria se había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, y estos viniendo e imponiendo manos, poniendo sus manos sobre aquellos que habían creído, recibían el Espíritu Santo, ¿no? Mira lo que dice el verso 18, para seguir con la historia de Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció, ¿qué dice? Dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, imagínate que llegue alguien y te diga esas cosas. Entonces Simón respondiendo dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y me gusta que a la vista del pasaje, Simón está tocado por Dios y dice, ruega por mí. O sea, no quisiera que viniera sobre mí lo que acabas de decir. Aquí está un hombre que ofreció dinero. Dame a mí ese poder. Que vea al Espíritu Santo no por lo que es, sino por lo que hace. Y piensa que el Espíritu Santo es eso. Busca el milagro, no busca al Dios que hace el milagro. No quiere el Espíritu, quiere el poder que le da el Espíritu, el poder para impartirlo. Incluso, si te das cuenta, ofrece dinero porque lo que quiere es controlar al Espíritu Santo. Controlar al Espíritu Santo. No ve al Espíritu Santo por lo que es, sino ve al Espíritu Santo como una fuerza o como un poder, con la capacidad de adquirirlo, de controlarlo, de manipularlo, ¿no? No es no ve el Espíritu Santo como Dios o como una persona, sino como algo para continuar con lo que ya estaba haciendo en el pasado, ¿no? Me encanta, pide oración, se da cuenta y dice, por favor oren por mí. No negó su intención, pero pidió oración. Pero nos da una lección muy grande para nosotros. El don de Dios no se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene. Y creo que el día de hoy corremos un peligro con respecto a esto. Hemos estado escuchando acerca del Espíritu Santo, del poder que tiene, pero hay riesgos de los cuales tenemos que alejarnos completamente. Y yo quisiera mencionar dos de estos riesgos. Uno es atención. Por mucho, esto es lo que busca la mayoría con respecto al Espíritu Santo. Hay un gran riesgo en buscar atención hacia nosotros y nos ponemos nombres y títulos, ¿no? Este es el apóstol, este es el profeta, y buscamos fama y y que nos busquen para entonces puedan recibir algo de mí, ¿no? Y cuando digo buscamos es porque en general al respecto de esto la iglesia tiene eso y es triste, porque lo que menos deberíamos de querer es atención para nosotros mismos. El Espíritu Santo ni siquiera busca atención para sí mismo, sino, si recuerdas, en Juan 16:14, Jesús dice, el Espíritu Santo me va a glorificar. A quien quiere glorificar el Espíritu Santo es a una persona, no una persona de
de aquí y no a una persona que está al frente de una congregación, sino a una persona, esto es a Cristo. A Cristo. Si hay un mover del Espíritu, y lo digo con cuidado y con comillas, si hay un mover del Espíritu, pero la atención está en el profeta o en el sanador o etcétera, entonces no es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solo glorifica a Jesús. Si hay algo que debe de desear nuestro corazón con respecto al Espíritu Santo, es más bien lo contrario. No buscar la atención hacia nosotros, sino reconocer la necesidad del Espíritu para no buscar la atención para nosotros. Y es un riesgo en el que podemos caer. El otro es perseguir milagros. Perseguir milagros. Por mucho también esto es lo que busca la mayoría: ver milagros, escuchar profecías, escuchar acerca de mi futuro. Y esto es un error. Ahora, claro, ¿Dios hace milagros? Claro que sí. Es un milagro que estemos aquí. ¿Estás de acuerdo? Es un milagro que estemos aquí. O sea, ¿Dios hace milagros? Claro que está milagro. Claro que hace milagros. ¿Está mal si pido a Dios que haga un milagro en mí, en mi casa, en mi familia? No, no está mal. Pero sí es un peligro que en lugar de seguir a Jesús, esté persiguiendo milagros. Jesús dijo a aquellos que le buscaban: me buscan porque comieron pan y se saciaron. No porque viste la señal, sino porque comiste pan y se saciaron. Y todo lo que Dios hace es una señal para guiarnos a Él. O sea, la primera noche te comenté acerca de mi testimonio, ¿no? De cómo Dios me rescató de mi adicción, de esto de lo que yo no podía salir. Y lo comenté así, ¿no? En ese momento lo que había más en mi corazón es: tengo que conocer a este vato. ¿Te acuerdas? Así me expresaba en ese tiempo. Tengo que conocer a este cuate, tengo que saber quién es, tengo que saber más qué hace. Y la verdad es que el milagro más grande que ha hecho Dios en mi vida es salvarme. Ese es el milagro más grande. Darme una eternidad con Él, darme un destino, una esperanza, cambiar el destino al cual iba yo por la eternidad, que era la muerte y la separación de Dios. Ese es el milagro más grande. Y no puedo decir que el rescatarme de mi adicción fue el milagro más grande. Y es más, no necesitaba hacerlo, ya había hecho el milagro más grande. Pero pareciera que Dios me dijo: bueno, te voy a dar esto para que sepas que hay poder en mí, como una señal. Todo lo que Dios hace es una señal para guiarnos a Él, ¿no? ¿A dónde apunta el milagro? Bueno, específicamente de la historia que estoy contando, de que querían más pan. El milagro de la multiplicación de panes y peces apuntaba a esto: Jesús es el pan de vida. Y cuando Jesús comenzó a hablar de esto: vuestros padres comieron pan en el desierto, pero murieron, pero aquí está el pan que descendió del cielo, aquí está el pan de vida. Cuando habla Jesús de eso, empuja la conversación hacia tener una relación con Él tan íntima como comer, como relacionarme con Él, como creer en Él. Y cuando vieron que Jesús no iba a hacer otro milagro, sino que sus palabras eran duras, ¿no? O sea, lo que yo quiero es una relación íntima contigo, que estés conmigo. ¿Qué hicieron muchos discípulos? Lo dejaron y se fueron. Lo interesante de esa escena es que Jesús no los detiene, sino que se van. Y cuando se van, Jesús no los detuvo diciendo: bueno, voy a hacer otro milagro, vengan. No, los dejó ir y se enfocó en sus discípulos, en los 12, y los volteó a ver y les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Recuerdas qué es lo que dijo Simón? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Lo abandonaron porque buscaban el milagro, pero no buscaban a Jesús, y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, entonces, ahí está Simón el mago y quiere ese poder.
Y cuando escuchamos el día de ayer, acerca del poder de Dios y lo que puede hacer en nosotros, de repente la pregunta es: ¿para qué quiero ese poder? O sea, ¿para qué quiero que Dios actúe en mi vida? ¿Para qué quisiera yo un don del Espíritu Santo? Una capacidad que Dios me da. Y yo sé, al final de cuentas, Dios nos ha rescatado para una sola cosa: para glorificarle a Él, para vivir para su gloria. ¿Pero para qué? ¿Para buscar atención? ¿Para que me busquen? ¿Para qué quiero ese poder? Vayamos a responder esta pregunta. Acompáñame, Primera de Corintios capítulo 12, en el versículo 13. Comencemos por aquí. Leí esto que Francis Chan escribió en su libro acerca de la comunidad que es la iglesia y de cómo debe de ser una iglesia. En el capítulo 12 de 1 de Corintios, verso 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es a través del Espíritu Santo y solo por el Espíritu que fuimos bautizados en un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 6, Pablo dice que nosotros, el creyente, es templo del Espíritu Santo, pero en el capítulo 3 dice que la iglesia también es el templo del Espíritu Santo. Somos el cuerpo de Cristo. Como iglesia, como cuerpo, hay diversidad de miembros. Y Pablo utiliza esta imagen, una bella ilustración para describir lo que somos. Tú y yo, todos nosotros somos un cuerpo. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4, en el versículo 16. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, Cristo que es la cabeza, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, dice, unido entre sí por todas las coyunturas, o sea, las articulaciones, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dices: no entendí nada. Ok, ahí va. Mira la versión NTV, lo dicen bien claro. Checa: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor, ¿no? Un poco la descripción de lo que decía Francis Chan al principio. La iglesia debe ser esa comunidad donde entre nosotros estamos ayudándonos para crecer, para desarrollarnos, y que cuando vean la iglesia, vean que la iglesia está llena de amor. En mis notas puse: me encanta, me encanta que la iglesia sea esto, que la iglesia esté encajada perfectamente y avanza y camina y se mueve. Y cuando cada parte del cuerpo tiene su función, es una bendición para todo el resto del cuerpo, ¿no? Las uñas son una bendición. ¿A poco no? O sea, te da comezón en algún lugar y es así de, dices: las uñas de mi esposa son más una bendición, ¿no? Ahí ráscame allá atrás, ¿no? O sea, todo el cuerpo es una bendición. Estoy hablando del cuerpo físico, porque cuando cada parte hace su función, bendice al resto del cuerpo, ¿no? Cuando mis manos van por esos tacos sí, y mi boca coopera, ¿no? Pequeña, se llena de amor mi cuerpo. No, no es cierto. Pero son una bendición, todos haciendo su función, mi lengua haciendo su función, los dientes haciendo su función, mi estómago sacando los nutrientes, todo, hasta el final es una bendición. Todo es una bendición. Así la iglesia, encajada perfectamente, y cada miembro haciendo su función, ayuda a que se desarrolle el cuerpo y crece. Y me encanta el final: ayuda a que las demás partes del cuerpo se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Somos un cuerpo y no todos somos el mismo miembro del cuerpo. Y Pablo hace referencia a eso: no todos son un ojo, no todos son una boca, no todos son un oído, porque sería raro que solo mi cuerpo esté formado de una parte de un miembro del cuerpo. Pero unidos vamos y avanzamos y llevamos
No solamente crecemos y maduramos y nos desarrollamos en amor, llevamos el amor de Dios al mundo. En 1 de Pedro 2:9, cuando describe qué es la iglesia, somos sacerdocio santo, real sacerdocio, ¿no? Dice, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como cuerpo vamos llevando el evangelio a otros y que otros conozcan de la salvación que Él nos ha dado. Mira, en 1 de Corintios 12, volviendo a leer, leímos el verso 13, pero ahora leamos a partir del verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Así, todos nosotros somos miembros. Somos muchos, pero somos un solo cuerpo. Entonces, recordando un poco la cita del libro de Francis Chan, claro, si no está el espíritu en la iglesia, entonces está bien raro. Y si no está el espíritu en mí, entonces no estoy cumpliendo mi función y todo se empieza a alterar y se hace bien raro, bien feo, ¿no? Se hace feo. Y quizás en este momento sería importante entender que nosotros como miembros de la iglesia necesitamos ser llenos del Espíritu. Si yo no soy responsable de tener una relación con Dios sana, una relación con Dios constante, en crecimiento y lleno del Espíritu, ¿qué voy a dar? ¿Cómo voy a bendecir a los demás? ¿Qué voy a traer a los demás? ¿Podría convertirme en algo que tenga que ser removido de mi cuerpo? Cuando hay algo que está dañando mi cuerpo, ¿qué hace? O sea, se estirpa ese tumor y se saca del cuerpo. Eso no es parte del cuerpo, porque comienza a dañar todo el cuerpo. Si yo no soy lleno del Espíritu y vengo con mi carne a la iglesia, imagínate. En la carne somos buenos para lastimar a otros, para provocar a otros, para herir a otros, para hablar, para chismear, para infinidad de cosas. Pero si soy lleno del Espíritu, entonces soy parte del cuerpo y ayudo a que ese cuerpo vaya creciendo. Mira, vamos a leer ahora 1 Corintios 12. Pero para todo esto necesito del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? En mi carne no mora el bien. Aun cuando yo traiga lo mejor de mi carne, probablemente voy a estar buscando la atención para mí, que me vean, que digan que aquí estoy, ¿no? Pero cuando vengo lleno del Espíritu, no estoy buscando la atención para mí. Estoy para servir a los demás, ¿no? Y para ayudar a los demás. 1 Corintios 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay varias cosas que Pablo dice que es importante que no ignoremos, y esta es una de ellas: los dones espirituales. La palabra dones aquí son los asuntos espirituales. Dentro de la iglesia está el Espíritu Santo y debemos de no ignorar acerca de estos asuntos. Verso 2 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Notaste que hay tres cosas? Que hay diversidad dentro de la iglesia. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Verso 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, dice ahí, para provecho. ¿Para qué quiero el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué quisiera que los dones del Espíritu se manifestaran en mi vida? No debemos de ignorar estas cosas, porque siendo parte del cuerpo, Dios me ha dado una función. A cada uno de nosotros Dios le ha dado una función. Y para poder llevar a cabo esa función necesito de su poder, necesito de sus dones. Ahora el verso 7 nos dice claramente para qué. Dice ahí: a cada uno. Cuando dice a cada uno es a todos.
A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Otras versiones me ayudan a entender esto. La NTV, que nos va a pegar esto con lo que leímos en Efesios 4. NTV dice al final, para que nos ayudemos mutuamente. O sea, no es para mi provecho, sino es para provecho de los demás. Otra versión más sencillas dicen, para que procuremos el bien de los demás, para beneficio, dice, de todos. Cuando Dios nos da un don, no es para nosotros mismos, no es para atraer la atención de otros, no es por el milagro en sí mismo, sino para ayudar y para bendecir, para beneficio de todos los demás. Si checaste que dice a cada uno, no solamente a un grupo en particular, sino a cada uno, a todos. Mira lo que dice el verso 11. Ahorita regresaremos a los versículos que nos estamos saltando. Verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Esto ya lo habíamos leído, ¿o no? No. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo dice ahí? Como Él quiere. No es cuestión de elegir. No es cuestión de, yo quiero ese don y lo elijo. Te he contado y te conté en la primera reunión acerca de recién convertido, ir a esta iglesia y escuchar acerca de del Espíritu Santo, toda una semana, como lo hemos estado haciendo ahora. Y ahí fue el momento en que Dios tocó mi vida, recibí el Espíritu, transformó mi vida. Pero en la última noche hablaban acerca de los dones espirituales y el pastor que enseñó empezó a enseñar. Yo no sabía mucho de la Biblia, nunca había leído los pasajes que estaban enseñando, era la verdad, nunca había leído los pasajes que él estaba enseñando. Pero de repente dijo, hay dones, el don de sanidades, hay don de milagros, hay don de predicar, ¿no? Y entonces en medio de la dinámica de esa noche, de repente dijo, ¿quién quiere el don de sanidad? Los que quieran el don de sanidad, váyanse a esta esquina. Los que quieran el don de hacer milagros, vayan allá al fondo. Los que quieran el don de predicar el evangelio, vayan hacia esa zona, ¿no? Y yo escuchaba todo eso. Y creo que fui el único que me quedé sentadito ahí solo. Yo no quiero nada, yo solo quiero Él, ¿no? Y en una época donde Dios había inundado mi vida de tal manera que eso es que iba a querer si ya tenía todo, si ya tenía al Señor, ¿no? Y no me quedé ahí pensando o juzgando si estaban haciéndolo bien o estaban haciéndolo mal, porque no entendía nada. Pero sí que me quedé ahí diciendo, no, yo no quiero nada, yo lo tengo a Él, ¿no? Y cuando leemos este pasaje me doy cuenta de que quizás no sé por qué lo hizo el pastor, y no quiero juzgar sus motivaciones, pero me doy cuenta que Dios reparte los dones como Él quiere. No es una cuestión de elegir, sino de recibir. Quizás podría decirlo así, de identificar el don que Dios me ha dado y de usar ese don para bendición de los demás, para beneficio de los demás. El don que Dios me ha dado no lo puedo ganar o comprar. ¿Recuerdas a Simón el mago? Dijo, quería ofrecerles dinero, dame de ese poder. Pero los discípulos dicen, tu dinero perezca junto contigo. El don no es algo que puedo ganar o puedo comprar o puedo obtener. El don de Dios es algo que tengo que recibir y es importante que lo pueda identificar y entonces lo pueda poner para el provecho de todos los demás en la comunidad. Acompáñame a Romanos 12. El día de hoy estamos viendo la iglesia, es un cuerpo. Cada uno de nosotros ha recibido un don y está dado para el provecho de los demás, no para mí mismo, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer ahora es observar cuáles son esos dones, ¿no? Y creo que va a ser importante al final pedirle a Dios, Señor, ayúdame a identificar cuál es el don que tú me has dado. A veces pensamos que los talentos que tenemos naturalmente son los dones que Él me ha dado, y no es así. Un don espiritual tiene que ver con algo que Dios hace extraordinario en mi vida, no algo natural, sino dado por su Espíritu. Entonces el clásico ejemplo podría ser, soy maestro de secundaria porque toda mi vida tengo vocación de maestro, seguramente Dios me está llamando a enseñar su palabra, pero no necesariamente. Puede ser, pero no necesariamente, porque a lo mejor ese es un talento natural que Dios te ha dado. Cuando hablamos de dones espirituales es algo que Dios me ha dado
y que no estaba en mí y que puedo saber que es algo que Él está haciendo a través de mí, ¿no? Entonces llegamos a Romanos 12 y dice, oramos los primeros dos versículos al principio, ¿verdad que sí? Mira lo que dice en el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, o sea, que es parte del cuerpo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, los unos. Está hablando de lo mismo que en 1 Corintios 12, ¿verdad? Que lo mismo que en Efesios capítulo 4. Y lo que me está diciendo aquí es, no debo de pensar más, tener un alto concepto de mí. Hay algo que cuando abordamos este tema de los dones, debemos de hacer a un lado el orgullo y con humildad decir, soy parte de este cuerpo. Y lo que tú quieras darme para bendecir a mis hermanos, Señor, dámelo y manténme humilde. No debo de tener un más alto concepto de mí mismo. Y somos bien dados a eso. Somos de extremos nosotros. O pensamos demasiado bien de nosotros, o pensamos demasiado mal de nosotros. O pensamos, wow, esto es lo que yo soy, lo que esta iglesia necesita. No, pero si se dieran cuenta de lo que yo puedo aportar a esta iglesia, y pensamos más. O no, yo no sirvo para nada. No, yo no sirvo para nada. O sea, ¿qué podría yo aportar en todo esto? Yo no sirvo para nada. Y nos vamos a esos dos extremos. Pero Pablo, antes de comenzar a hablar de esto, te dice, piensa con cordura. Piensa con cordura, de acuerdo a la fe que Él ha repartido en ti. Y creo que así tenemos que abordar este tema. Señor, no quiero tener un más alto concepto de mí, no quiero tener un menos concepto de mí, solamente quiero tener el concepto que tú tienes de mí. Soy tu siervo, soy tu hijo, soy parte de este cuerpo. Quiero funcionar dentro de este cuerpo para tu gloria y para tu honra, para bendición para los demás, para entonces caminar junto con este cuerpo, bendiciendo al mundo y alcanzando al mundo. Ok, Romanos 12, versículo 3 al 5. Nos dijo muy claro, somos un cuerpo en Cristo, pero somos muchos miembros. Y entonces en el verso 6 dice así, de manera que teniendo diferentes dones. Ok, entonces, ¿te acuerdas en 1 Corintios 12? Nos dijo que había diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. En Romanos 12 están los dones. Estos son los dones que Dios ha dado. Hay diversidad de dones y estos son los dones. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y entonces aquí están 7 dones que Dios ha dado a la iglesia para que nosotros formemos parte de este cuerpo y para bendecir a los demás. Y se puede notar dos grupos en estos dones. Uno que tiene que ver con enseñanza, con enseñar, con exhortar, con profetizar, incluso dice ahí. Y otros que tienen más que ver con algo práctico, como servir, como dar o como hacer misericordia. ¿Qué significan estos dones? Bueno, entendemos una cosa. Profecía no está hablando de hablar del futuro, de decir cosas que podrían suceder, ¿no? Podemos correr el peligro cuando hablamos de esto, de entonces venir a buscar eso, como pues, dime cuál va a ser mi futuro, ¿no? Y creo que ha habido abusos en cuanto a esto en ocasiones, porque incluso ponemos cargas en las personas que ni siquiera deberían de llevar. Y entonces el clásico es esto: tú, niño, vas a convertirte para ser el evangelista que Latinoamérica necesita, ¿no? Y dices, ok, no me acaba de decir que debo de tener no un alto concepto, un más alto concepto de mí mismo, ¿no? Y entonces de repente yo he ido por
literal, borrachos a Garibaldi y los he recogido y llorando me dicen, es que le he fallado a Dios. Un profeta fue a mi iglesia y me dijo que yo iba, y mira lo que soy ahora, ¿no? Y ponemos cargas ahí, pero no, profecía, ¿de qué está hablando? La profecía está hablando de la palabra de Dios, de declarar la verdad. Un profeta es un hombre que declara la verdad de Dios, contenida en la palabra de Dios. Creo que todos estamos de acuerdo. Si has estado un buen rato en Semilla de Mostaza, nos hemos dado cuenta que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Esa es la palabra profética más segura. Entonces de repente este tipo de personas que profetizan te dicen, eso, tú te vas a convertir en el gran evangelista que Latinoamérica necesita, y de Latinoamérica alcanzaremos el mundo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer este día? Conquistar el mundo, ¿no? Y algo así, ¿no? Y dices, ¿qué es eso? ¿No? Pero ¿quieres hablar de alguien que, digámoslo así? Es más, hablemos de sueños. José tuvo un sueño. ¿Y a dónde lo llevó? Ándele. Entonces, ¿quiere tener sueños? Prepárese para ser vendido por sus hermanos y ser un esclavo y luego ir a la cárcel, ¿no? Pero José tuvo sueños. Y cuando estaba en la cárcel hubo dos hombres que tuvieron sueños. Estaban tristes por los sueños que habían tenido. Y me encanta José, cómo se acerca y dice, ¿por qué están tristes? Hemos tenido un sueño. Y dice, cruz, cruz, ¿no? Que se vaya el diablo y venga Tom Cruise, ¿no? Que se vaya el diablo y vaya, venga. O sea, sueños, no quiero saber nada de sueños. Un sueño me tiene aquí. No estaba amargado para nada. Le dice, ok, la interpretación es de Dios. Cuéntame tus sueños. Y contó los sueños. Y me encanta cómo José dice, en 3 días tú vas a ser levantado de nuevo y le vas a dar la copa al rey. Y luego le dice al otro, en 3 días te van a cortar la cabeza. En 3 días. Y qué interesante, porque entonces en 3 días, pues los días van a pasar y van a llegar. Y entonces te vas a dar cuenta si la profecía es verdad o no. Entonces cuando alguien llega contigo y te da una profecía así de, veo estadios llenos de personas y tú en el centro predicando el evangelio, dice, ¿y cuándo? No sé, pero los veo. Hay que tener cuidado. Dice su palabra, dice la palabra de Dios que el espíritu del profeta está, ya sabes lo que dice, o no sabes lo que dice, pues ahí está sujeto al profeta, ¿no? Entonces, ¿qué es un profeta? Alguien que declara la verdad. Y qué mejor que alguien, que un profeta se aboque a declarar la palabra profética más segura que está contenida aquí en este libro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso es un don de profecía. Creo que hay varios aquí en Semilla que tienen este don de profecía, que han estado enseñando aquí sobre este púlpito y están declarando la verdad de Dios. Y tú los escuchas y dices, claro, eso es Dios. Dios nos ¿has sentido eso? Dios nos está hablando. Es un profeta. Otro don es el don de servicio. Y digamos que el servicio es esto. Si la profecía es declarar la verdad, el servicio es demostrar la verdad. La verdad que ha llegado a mi vida, suplir la necesidad de una manera práctica. Y creo que aquí en Semilla hay muchos con el don de servicio. Es ese servidor que lo ves y que llega bien temprano y que te recibe con una sonrisa y que dices, órale, ¿qué onda con este cuate? Y platicas con su familia y dicen, no, hombre, ni levantaba un plato en la casa, ¿no? Ni lavaba un plato nunca. Pero Dios le ha dado ese don de servicio. Don de enseñanza es aquel que explica la verdad o que clarifica la verdad. Es una persona que cuando está enseñando, estás entendiendo lo que está explicando y le pone el sentido y bendice a la iglesia de una manera hermosa. Don de, dice, exhortación. Y esta exhortación es demandar la verdad. Es cuando ves a una persona a estimular, que estimula a otros a amar a Dios y amar a los demás, que demanda la verdad. Ya te enseñé la palabra de Dios, pero ahora te estoy demandando que vivas la palabra de Dios. Y creo que también hemos visto personas así. Es aquel hermano que de repente se sienta al lado nuestro. Esta palabra exhortar, dice, ya te exhortaron. Y cuando venimos de un contexto cristiano, dices, uy, ¿qué te dije? Híjole, ¿no? Porque pareciera que exhortar es regañar, ¿no? Es sentarte y exhortarte y vas. No, exhortar
es sentarte a un lado. Es de donde viene precisamente la palabra Paracletos, que es el otro consolador. El Espíritu Santo es alguien que viene a nuestro lado y nos acompaña, y alguien que exhorta es esa persona que se sienta a tu lado y que dice: hey, hermano, ya llevas un tiempo escuchando la verdad. Dios quiere que respondas a esa verdad y demanda la verdad con amor. Y luego dice repartir o dar, y esto es confiar los recursos para la obra de Dios y que se lleve a cabo. Y hay personas que dan así, están dispuestos a dar y entienden que los recursos que Dios les ha dado no son para sí mismos, sino para continuar la obra de Dios en el mundo. Presidir, este es otro don, de presidir, de dirigir, de guiar a otros a la voluntad de Dios, a que otros vivan para su gloria. Es una persona que sabe que de una manera extraordinaria Dios le ha dado el don para organizar, para poner, para planear, para presentar esos planes, y que ayudan a otros a entonces hacer la voluntad de Dios. Y por último, hacer misericordia, que habla de tener compasión. Esto es lo que decía hace unos momentos con José, que ve a las personas tristes y se acerca y pregunta: ¿necesitas algo, hermano? ¿Necesitas algo? Y anima con la verdad a aquellos que están en una dificultad, en un momento difícil. Y esos son los dones. Y dices: ¿estás seguro que Dios me ha dado uno de esos dones? Sí, estoy completamente seguro que Dios te ha dado uno de esos dones. No nada más creo que Dios te ha dado uno de esos dones, creo que a lo mejor te ha dado varios de esos dones. Entonces, en esta serie he hablado mucho de mi experiencia con el Espíritu y mi experiencia así. Y no es porque quiera, wow, no, sino porque es la mejor persona que conozco yo, ¿no? Es simplemente eso, ¿no? Nada más. Pero creo que Dios me ha dado a mí el don de enseñar, y que es extraordinario. ¿Por qué? Porque le trato de enseñar a mis hijas algo y no sirvo para nada. Si le trato de explicar algo de matemáticas o algo de otro, no. Y he encontrado a alguien que sí tiene ese talento, y es mi hija mayor. Cuando le explica a mi hija más pequeña, y mi hija más pequeña: ya me explicó y ya entendí. Y yo: ajá, ¿no? Porque si hubieras venido conmigo no te puedo explicar nada. Y creo que eso es un don de Dios. Cuando algo que no es natural para ti y Dios te lo ha dado. Creo que ese es uno de los dones que Dios me ha dado, ¿no? Y creo que lo puedes ver alrededor en nosotros. O sea, creo que mientras los describíamos, a lo mejor si estás familiarizado con las personas que sirven aquí en Semilla, o conoces aquí en Semilla o otros pastores, tú sabes quién es ese pastor que tiene el don de exhortación. Y llega y te habla y te dice, y ahí vas, ¿no? Y dices: sí, voy a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Porque te ha exhortado, ¿no? Estos dones se ven dentro de la iglesia. Y creo que es importante que tú puedas distinguir cuál es el don que Dios te ha dado. ¿Quién te puede ayudar para distinguir esos dones? ¿Podría yo querer un don que Dios no me ha dado y querer meterme a hacer ese don dentro de la iglesia? Pues sí, claro que sí. Pero tienes una comunidad a tu alrededor. Y si tú estás en un discipulado, si tú estás cerca de un pastor, puedes acercarte y preguntarle a ese pastor: tú ves ese don en mí. Y creo que de esa manera podemos confirmar cuál es el don de Dios. ¿Te lo digo o no te lo digo? Bueno, te lo digo. Si te metes a internet y pones a buscar una página y pones cómo identificar mi don, el don que Dios me ha dado, hay hasta cuestionar. No sé por qué te estoy diciendo esto, porque seguro vas a salir de aquí y lo vas a buscar. Y te hacen así. ¿Te acuerdas de esas encuestas que había en las revistas? De esas, ¿no? Que para saber qué tipo de persona soy, ¿no? Y mientras más ¿no? pusiste, eres una. Bueno, hay encuestas así en internet para descubrir cuál es el don de Dios. Pero yo te digo dónde tienes que descubrir el don de Dios: en su palabra, en tu relación con Dios, ¿no? Dices: no sé cómo. Busca al Señor, pasa tiempo en oración con Él y pregúntale. Si has estado en un discipulado, se te ha invitado a tener un mediodía de oración, y en ese mediodía de oración llevas una libreta
Y algunas veces hasta te dan la idea de escribir tu horario, de todo lo que haces en la semana, y ponlo ahí y llévalo en oración y dile: Señor, estoy haciendo todo esto, ¿está bien? ¿Esto es lo que quieres que yo haga? Y creo que en esos momentos de oración es donde Dios puede mostrarte cuál es el don que Él te ha dado. Y que creo que puede ayudarte a confirmar cuál es tu don a través de los que te conocen dentro de la iglesia, personas maduras en el Señor, ¿no? Ahora, todo esto no es para ti, sino ¿para quién? Para la iglesia, para bendecir a la iglesia, para el beneficio de los demás, para ayudar a otros a crecer, a madurar. ¿Cómo decía? ¿Dónde dije que me encanta? Que con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces, si yo quiero ejercer un don, no, Dios me ha dado el don de profecía y de enseñanza, y voy y le empiezo a decir a los demás y les enseño y demás, y no provoco ningún crecimiento, seguramente Dios no te ha dado ese don. No, hombre, lo que provoco en los demás es que se sienten condenados, ¿no? Ay, pero ¿por qué? En vez de animar a los demás y exhortarles y hacerles crecer, no, ya no voy a ir a esa iglesia, ¿no? Ten cuidado, porque a lo mejor está tratando de ejercer un don que Dios no te ha dado. Entonces creo que hay varias maneras en las que puedo identificar cuál es ese don: en oración, buscando al Señor en su palabra, con hermanos maduros en la fe que me ayuden a ver cómo está mi vida y mi relación con Dios. Pero creo que todos somos responsables de tener una relación con Dios firme, con su Espíritu, de tal manera que pueda yo bendecir y ser de bendición para otros dentro de la iglesia. Esa es una buena pregunta. ¿Estoy bendiciendo a la iglesia? ¿Estoy bendiciendo a otros hermanos? ¿Estoy haciendo crecer a mis hermanos a que estén sanos y a que estén llenos de amor? ¿No? Ok, vayamos a 1 Corintios 12 ahora, porque estos son los dones que Dios ha dado, pero en 1 Corintios 12 encontramos operaciones que Dios ha dado. En el versículo 4 nos dijo: hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Y entonces en el verso 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y como nosotros lo vemos aquí en Semilla, estos son operaciones del Espíritu. No los dones del Espíritu, sino operaciones, energemas, manifestaciones del Espíritu. Y cuando se habla de operaciones del Espíritu, son cosas que Dios hace, ¿no? Siempre me ha llamado la atención que hay personas que tienen don, que dicen tener el don de sanidad, pero nunca van al hospital para orar por los enfermos. Más bien se van a estadios, ¿no? Donde les lleven a las personas y mejor ahí la dejo, ¿no? Pero creemos que no es que Dios te ha dado un don de sanidad, sino que Dios opera sanidad y Dios lo hace para su gloria y para su honra, ¿no? Entonces vemos a un Pablo, por ejemplo, que de repente Dios se manifestó a través de él, sanando a personas. Pero ahí está Timoteo, y Timoteo está enfermo. ¿Y qué le dice a Timoteo? A Timoteo le dice: no, pues mezcla un poquito de agua y vino para que pues, se limpie el agua que tomas, porque seguro está llena de bacterias. Simplemente para eso, para que entonces te caiga bien en tu pancita. Porque he orado por ti y no sanas. Es más, el mismo Pablo viajaba con un doctor llamado Lucas, que para él era una gran bendición. Entonces creemos que esas cosas son operaciones que Dios hace. Mientras yo estoy ejerciendo mi don, quizás Dios va a operar de alguna manera una manifestación del Espíritu en alguna persona y lo va a hacer como Él quiere y cuando Él quiere. Y nada más, ¿no? Ahora, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y generalmente conocemos del Señor a través de los evangelios que no hace lo mismo siempre. Él no opera lo mismo siempre, hace cosas distintas. A un ciego le escupe y dices: guácala. No, a otro escupió en la tierra, hizo un lodo y se lo puso en los ojos.
A otros solamente tocaba sus ojos y los sanaba. A unos los sanaba inmediatamente y veían. A otros, ¿te acuerdas a ese hombre y cómo ves? No, pues veo las personas como árboles. Gradualmente los sanó. Entonces Dios no se repite. Y entonces en ese sentido, si Dios opera una manifestación del Espíritu, podría pensar que Dios no necesariamente va a tratar de repetir lo mismo en otra persona, sino que Él lo va a hacer cuando Él quiere y como Él quiere. Pero ahí están. Ahora, en algunas iglesias, desde el púlpito hablan en lenguas y comienzan a decir cosas y no hay interpretación de esas lenguas. Y creemos que eso puede traer mucha confusión. Primera de Corintios 14 me habla de eso. Y me habla de esas personas que intentaban hablar en lenguas, pero no eran para el provecho de la iglesia. Y dice Pablo incluso dice, cuando estoy en la congregación, yo, dice, hablo más en lenguas que todos ustedes. Así dice Pablo. Pero cuando estoy en una congregación prefiero hablar 5 palabras y que puedan ser entendidas por las personas. Es más, incluso dice así, es mejor que se entienda para que entonces puedan decir amén después de lo que dijiste. Porque si alguien dice algo y no entiendes, ¿qué dices? ¿Amén? O dices no amén. O dices estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Si no le entendiste qué es lo que estaba diciendo. No. Entonces en algunas otras iglesias hay profecía y de repente mientras uno está enseñando se levanta alguien de allá y Dios me está diciendo que no sé qué. No. Y en Semilla no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque creemos que cuando Dios está hablando y no se interrumpe Dios a sí mismo. No, de repente Dios dice, uy, no está, no, y se levanta otro. No, porque Dios no se interrumpe a sí mismo. Dios cuando está hablando y quiere dar un mensaje y quiere llegar al corazón de las personas y bendecir a esas personas. Entonces creo que eso se entiende un poco más con respecto a cómo vemos nosotros los dones, cómo se ven en la palabra los dones y los energemas y las operaciones. Ahora vayamos a Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 aparece lo que dice ahí en 1 Corintios 12: diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Y en Efesios 4 creemos que están estos ministerios. En Efesios 4 verso 11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y esos son los ministerios que Dios ha dado. Y apóstoles obviamente no está hablando de un apóstol que entonces está por encima de los otros pastores y nada de eso, sino un apóstol es alguien que ha sido enviado. Y en Semilla Dios ha enviado a personas, Dios ha llamado y enviado a personas, y tenemos apóstoles, pero no les digan así porque los títulos nos damos cuenta que corrompen a las personas. Pero Raulito es un apóstol, está chiquitito, pero es un apóstol, fue enviado. Y cómo Dios ha bendecido a la iglesia de Santa Mónica a través de Raúl, es una gran bendición. Y encuentras evangelistas, personas que se suben aquí y empiezan a predicar el evangelio y dices no puede ser, y hace un llamado y ¡pum!, se levantan un chorro de personas. Y lo has visto en Semilla. Y Dios ha levantado también a profetas declarando la palabra de Dios. Dios ha levantado pastores y maestros. Y como lo hemos entendido aquí en Semilla Dios comienza a hacer la obra en ti. Y primero comienza a revelarse a tu vida. Y como Simón el mago, primero crees en el Señor Jesús y recibes su espíritu, ¿no? Él creyó, ¿no? Pero luego se desvió, ¿no? Buscando obtener el don. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar en Dios, que me llene de su espíritu. Y mi responsabilidad no es obtener o ganar o comprar un don, sino más bien identificar cuál es ese don. Y me ayuda la iglesia y los pastores a identificar ese don y entonces usar ese don. Y cuando comienzo a usar esos dones, quizás Dios opere alguna de estas manifestaciones del Espíritu a través de mí. Gloria a Dios, cuando Él quiere y como Él quiere, ¿no? Y entonces Dios va acomodando en el cuerpo a cada persona en su lugar. Y entonces Dios constituye y la iglesia confirma, identifica. Dios ha llamado a esta persona para ser un pastor, que no se promueve como pastor, sino que la iglesia identifica. Y entonces llegan a estos ministerios donde se convierten en una bendición a todos los demás. ¿Para qué quiero el poder del Espíritu?
Como Simón, Simón lo que quería era obtener la atención, tomar el Espíritu Santo y controlarlo, manejarlo, ¿no? No que el Espíritu Santo tome su vida, sino Él tomar el Espíritu y usarlo. Cuando en realidad lo que quiere el Espíritu Santo es tomar nuestra vida y usar nuestra vida a través de los dones que Él me ha dado para bendecir a los demás. ¿Okay? ¿Eres una bendición para la iglesia? ¿Estoy siendo una bendición para la iglesia? Es ahora nuestra responsabilidad identificar cuáles son esos dones y poder servir a mi iglesia a través de esto. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios, Señor, ayúdanos en esto? Sabes, es algo que Dios no quiere que ignores. Es algo que Dios no quiere que tú ignores o dejes pasar. Si has venido el día de hoy es por algo. Dios te trajo aquí. Y hemos estado toda la semana aprendiendo acerca del Espíritu Santo y ahora estamos aprendiendo precisamente de esto. Y creo que tenemos que enfocar nuestras oraciones en esto. Señor, a lo mejor va a ser mi oración, Señor, no sabía que tú me habías dado un don y que Dios, que a cada uno tú nos has dado un don. No lo sabía, ahora lo sé. Y Señor, ayúdame a entender esto, que tú quieres usarme dentro de mi iglesia. Pero también creo que mi oración puede circular así, Señor, no se trata de que yo elija cuál. Señor, hazme a un lado. Si en mi corazón hay este deseo de elegir o obtener o ganar, tú ponme donde tú quieras ponerme. Lo único que quiero, Señor, es identificar cuál es ese don que tú me has dado. No. Y Señor, y ayúdame a utilizarlo de tal manera que pueda bendecir a los demás. Que a través del don que tú me has dado, yo pueda, Señor, ver que la iglesia crece, madura y se llena de amor, porque estoy siendo de ayuda a los demás. Entonces comienza a orar estas 3 peticiones. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y comienza a orar por estas cosas. Es su palabra de acuerdo a su función, ¿verdad? Dios no quiere darnos títulos, Dios quiere darnos funciones dentro del cuerpo. Y si lo quieres comparar de alguna manera, Señor, aunque sea una uña, Señor, pero quiero ser parte de este cuerpo, de tal manera que pueda bendecir a mis hermanos y bendecir a los demás, verlos madurar y crecer en el conocimiento de ti, Señor. Señor, gracias, Señor, por el estudio de esta noche, Señor, por lo que tú quieres hacer en tu iglesia. Señor, como decía este pastor en su libro, Señor, queremos ser esa comunidad en la que si alguien llora, todos lloramos con él. Si alguien sufre, todos sufrimos con él. Si alguien se goza, todos nos gocemos con él. Señor, un lugar donde podamos ser aceptados y crecer y madurar y llenos de amor, Señor. Poder ser un canal de tu amor para todos los demás, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor. Señor, tu palabra dice que somos el templo de tu Espíritu, Señor. Y ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. Que por medio de tu Espíritu, Señor, podamos edificarnos unos a otros, Señor. Y Señor, y por algo nos has traído aquí, Señor. Si está en tu deseo esta misma noche mostrar cuáles son los dones que tú nos has dado a cada uno de nosotros, te pedimos que tú lo hagas, Señor. Que dé sabiduría a los pastores, Señor, de tal manera que podamos identificar esos dones en cada parte del cuerpo, Señor, y de esa manera crecer y madurar, Señor, y desarrollarnos en amor, haciendo tu voluntad, Señor, siendo un canal, Señor, para que tu amor sea conocido en este mundo. Haz tu obra entre nosotros, Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar al Señor.
En 1 Corintios 14, versículo 12, mira lo que dice: así también vosotros, pues que anhelas dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y sé que algunos vinimos el día de hoy y decíamos, bueno, pues yo no estaba anhelando eso, ¿no? Y te sientes así, o sea, pues, anhelar un don, ¿no? Esta iglesia anhelaba dones, decía, yo quiero tener ese, y entonces Pablo dice, procura abundar en los dones. Claro, abundemos en esos dones para edificar la iglesia, para edificación de la iglesia. Dios quiere usarte para edificar esta iglesia. Wow, ¿no? Dios quiere usarte para edificar esta iglesia. Al final de cuentas es Cristo el que edifica la iglesia, pero Cristo a través de ti, a través del Espíritu de Cristo, quiere usarte para edificación de la iglesia.